Agricultura urbana y bioclimática, evolución de la agricultura protegida, desarrolla Dr. Jorge Flores Velázquez, profesor investigador del posgrado en Hidrociencias, Colegio de Postgraduados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí tratando de documentar algunas de las actividades respecto a la línea de investigación que estamos llevando a cabo aquí en el Colegio de Postgraduados en el tema que hemos adoptado correspondiente a la evolución de la agricultura, esta técnica o tecnología que se ha implantado como fábrica de plantas con luces artificiales o cultivos de interior. Mi nombre es Jorge Flores Velázquez, soy doctor en Agricultura Protegida por la Universidad de Almería, esto es en España. Actualmente estamos trabajando en la parte de academia, de investigación, transferencia de tecnologías en el posgrado de Hidrociencia en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillos, esto es en Texcoco, Estado de México. Y estamos desarrollando la línea de investigación de cultivos de interior y bioclimática. La motivación para llevar a cabo esta actividad, si bien es cierto, la mayor parte de la agricultura aún se está desarrollando en campo abierto y la mayoría de las tecnologías se han desarrollado en campo abierto, lo cierto es que debido a problemas específicos en México, por ejemplo, que hemos llegado a los límites de la superficie cultivable, que los problemas de salinidad y sequía que estamos teniendo, y eso es no solamente en México, sino en el mundo, hemos llegado a los límites en la productividad de las plantas, etcétera, entre otros, ha originado buscar alternativas inicialmente disruptivas para la producción de cultivos. Y entre ellos se acuñaron algunos de manera conceptual como Green Wall, como Vertical Fan, como Integrated Rooftop Greenhouse, etcétera, que es el siguiente punto de la producción de cultivos en invernadero. Normalmente este tipo de tecnologías están dedicadas en espacios urbanos o están dirigidas a la producción de cultivos en zonas urbanas, debido a que uno de los principales aportes a la contaminación de la actividad agrícola es el transporte, entre otros, ¿no? Entre otras de las ventajas de estas. Entonces, algunos de los conceptos que ya se implantaron o que ya pasó del concepto al modelo real es dos técnicas básicas. Una, lo que es una vertical fan o una granja vertical, o el otro que se ha acuñado es la Plant Factory with Artificial Light o fábrica de plantas con luces artificiales. Esa es una técnica, o son técnicas que a nivel mundial se han desarrollado completamente y que están generando, pues, están moviendo una economía de miles de millones de dólares a nivel del mundo. Sin embargo, en México, pues solamente a nivel de instituciones tenemos un poco de desarrollo. A nivel comercial es cero la superficie, al menos lo que hemos podido investigar, hay cero desarrollos, a menos que sean muy puntuales, pero que no están dados a conocer. Entonces, la idea central nuestra desde la academia será seguir, analizar estos desarrollos que existen a nivel mundial y ser capaces de reproducirlos con la particularidad de un menor costo. Y luego, más allá del aspecto comercial, que insisto, está implantado y está desarrollado y ha quedado claro que existe y que está funcionando, lo que pretendemos es no hacerlo a nivel comercial, sino hacerlo a nivel urbano. Es decir, que podamos construir un módulo de tamaño, de características suficientes para producir cultivos de hoja ancha o de hoja delgada tipo ensalada, de porte bajo, pero la particularidad es que seamos capaces de hacerlo o en una casa, habitación, en un departamento o en una oficina, de tal manera que estemos consumiendo productos frescos, libres de agentes orgánicos e inorgánicos,
al acceso diario, etc. Y por eso hemos acuñado el nombre, o queremos llamarle Home Plant Factory with Artificial Light, o una fábrica de plantas casera. Y pretendemos ir desarrollando continuamente una serie de cápsulas informativas a partir de las cuales estemos dando tips de lo que hemos ido encontrando en los procesos de construcción de este tipo de módulos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí desde la academia, tratando de generar información útil para el proceso de implantación de este tipo de tecnologías llamada agricultura urbana, y en específico en este concepto que se ha llamado cultivos de interior, y específicamente mediante luces artificiales. Cabe destacar que la particularidad de un cultivo de interiores es precisamente que las luces, el principal componente que crea la diferencia entre un cultivo de interior y un exterior son las lámparas artificiales, que cuando es de exterior, las luces o la energía viene del sol, y en este caso se lo tenemos que dar de manera artificial mediante el uso de lámparas. Son lámparas especializadas que en una futura cápsula estaremos abordando específicamente sus características. Entonces, esta es como la siguiente evolución a la producción de cultivos en invernadero. En cultivos en invernadero, la mayoría ya de los parámetros climáticos, de fertilización, etcétera, ya eran artificiales, pero seguían siendo alimentados energéticamente por la luz solar. Y al momento que pasas a cultivos de interior, necesitamos las lámparas para dar esa actividad. Y por lo tanto aquí todos los requerimientos de la planta son otorgados a ella de manera artificial. Hay tres aspectos básicos a considerar para la implantación de un módulo de este tipo. El primero es el espacio. En este caso estamos trabajando un módulo en estas dimensiones, debido a que el tamaño de las lámparas comerciales existen en 30, en 60 y en 90 centímetros. Entonces, ese es un primer parámetro a considerar en el espacio. La otra, si pretendemos que este módulo existe en una oficina, como es el caso, en este momento estamos en una oficina, y entonces podemos pensar en una oficina de gobierno, administrativa, contadores, etcétera, que vengan y tomen su lechuga para su desayuno. O en una casa habitación, en cuyo caso este módulo, en las condiciones en las que está, es impráctica ya la cuarta capa, porque ya la cuarta capa necesitaríamos una escalera, y esto ya puede volver impráctico, porque si lo que queremos es ahorrar espacio, el uso de una escalera puede ya ser impráctico. Entonces, es posible que en este caso 1, 2, 3, 4, hasta este nivel sea suficiente para que podamos ya sea o cosechar o manipular el cultivo. Entonces, ese es un aspecto importante a tomar en cuenta en la implantación de un modelo, de un prototipo, que lo pretendamos tener en una casa hogar o en una oficina. 2, 3, el espacio entre las capas. Usted sabe cuánto mide una lechuga de alto, cuánto mide una arúgula, cuánto mide en general una especie dedicada a una ensalada. Bueno, normalmente puede medir entre 30 y 40 centímetros. Pues ese sería el espacio más o menos que necesitamos entre la lámpara y el contenedor. La ventaja de este tipo de lámparas es que no generan calor, por lo tanto puede tener la hoja prácticamente pegada sin que eso represente un problema. En cuanto al contenedor, igual. Esta, por ejemplo, es una forma comercial para contener las plantas. Sin embargo, hemos probado que esta es impráctica, debido a que sus características en cómo presenta la unión, aquí presenta fugas.
Entonces, un futuro proyecto lo haremos esto con tuberías de PVC directamente y pegadas de manera con su correspondiente cemento, de tal manera de evitar esas fugas. Esos son aspectos prácticos en cuanto al espacio. Dos aspectos críticos en el sistema de producción son la energía, y la energía para dos aspectos. Una, la parte energética para alimentar las lámparas, y dos, el control climático. La mayoría de las plantas, en general la mayoría de los organismos vivos y las plantas necesitan rangos de temperatura, de humedad relativa, de dióxido de carbono, etc. Entonces necesitamos proveer esas características para que la planta desarrolle su potencial. Aquí un aspecto interesante en cuanto a la producción de plantas en una casa habitación o en una oficina. Si bien es cierto, la planta necesita mantener esos rangos, hemos también hecho experimentos en donde en una casa de habitación el confort para un ser humano, para nosotros, es suficiente también para que la planta esté en sus rangos. Por lo tanto, si estamos desarrollando este tipo de cultivos en una casa habitación, en una habitación, es 90 o 95, 80% probable que cuando el ser humano se mantenga cómodo, climáticamente hablando, también las plantas estarán en forma de desarrollar. Y el otro aspecto crítico es la alimentación, la fertilización de las plantas, que son básicamente de tres tipos: fertilización hídrica, fertilización mineral y fertilización carbónica o gaseosa. La fertilización hídrica y mineral la vamos a proveer la vamos a tener en un medio de cultivo, y un aspecto crítico es la oxigenación. Si solamente vamos a tener solución nutritiva sin ningún sustrato, prácticamente no vamos a estar aplicando riegos. Tenemos una bomba no para aplicar un riego, sino para darle un movimiento a la solución nutritiva y que ésta esté oxigenada, para mantener los niveles de oxígeno. Si los niveles de oxígeno en la solución no son los adecuados que necesita la raíz, esta muere. Esa es la fertilización hídrica y mineral. Y la fertilización carbónica, pues esa prácticamente vendrá de la atmósfera o de la oficina. Como ustedes saben, nosotros, los organismos, ser humano, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Y las plantas ingresa CO2 por las hojas y emite oxígeno. Entonces pretendemos hacer un poco ese círculo. Pues esos son algunos tips básicos para la implantación de este tipo de biosistemas, y seguiremos comentando aspectos particulares en unas futuras cápsulas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saludo con gusto desde la academia, desarrollando información útil para el proceso de implantación de este tipo de biosistemas conocidos como cultivo de interior, preferentemente para desarrollarse en condiciones de agricultura urbana o en zonas urbanas, atendiendo la necesidad de reducir pues, los problemas de contaminación en cuanto al transporte. Si podemos tener aquí una serie de cultivos y directamente los podemos consumir, pues ya nos evitamos el transporte, la post cosecha y el transporte que pueden ser también motivos de contaminación. Eso además de el beneficio del consumo directamente en fresco, que lo podemos estar consumiendo, cultivando y consumiendo pues prácticamente todo el año, y también evitamos contaminación por drenaje. Esas son algunas de las ventajas de este tipo de biosistemas. No obstante, hoy les quiero hablar acerca de la elección de las lámparas o la función de las lámparas. Si ustedes observan, tenemos un sistema de lámparas artificiales llamadas lámparas artificiales. Son específicas para crecimiento. Existe toda una industria
dedicada a eso. En este momento estamos utilizando lámparas comerciales, es decir, ya las compramos de esa manera. No obstante, desde la academia queremos también comenzar a investigar para reducir los costos, es decir, esperamos construir nuestras propias lámparas para reducir los costos. Son lámparas tipo LED. LED es un anglicismo que quiere decir Light Emitting Diode. Un poco la traducción es un diodo emisor de luz. La ventaja es de que cada diodo o cada pequeño lámpara, esto está dividido en pequeños puntos y cada un punto es capaz de dar una emisión de luz. La ventaja es que cada uno de estos puede dar una longitud de onda específica. Cuando hablamos de longitud de onda específica nos referimos a un color. Prácticamente hay un rango de longitudes de onda de la luz visible que es la que nos interesa. Y específicamente para la producción de cultivos, inicialmente se piensa que es básicamente la luz azul y roja la que está determinando la posibilidad de que la planta desarrolle. Se empieza a hacer investigación y se cree también que la verde, aunque en menor proporción, pero también influye en la producción de los cultivos. Por lo tanto, de lo más común es el desarrollo o la implantación o integrar luz verde, azul y roja en una misma lámpara. Es decir, puede ser todo el espectro visible y por lo tanto son luces blancas. O puede ser cada una y hacer la combinación correspondiente de tal manera que podamos llevar a cabo la producción. Si ustedes observan, esta es una luz blanca, por lo tanto significa que incluye todos los rangos de la luz. Tanto comienza desde el ultravioleta, el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Ahora, un aspecto importante a considerar cuando hablamos del rojo. El rojo puede dividirse en tres capas: el rojo cercano, el rojo medio y el rojo lejano. Pretendemos que sea principalmente el rojo cercano el que esté contribuyendo aquí o el que esté emitiendo la luz, de tal manera es el que nos va a permitir que la planta desarrolle cierto tipo de carotenos o cierto tipo de características suculentas al paladar. Y que no contenga principalmente el rojo lejano, porque ese es calor. En una cápsula que dijimos, el uso de este tipo de lámparas LED permite que las hojas de las plantas puedan estar prácticamente pegadas debido a que no emiten calor. Quizá ocupemos una cápsula específica para hablarles respecto a cómo inició el desarrollo de las luces. Cuando tenemos lámparas incandescentes, el 80% de la energía que se consumía para la generación de luz se perdía en calor. Y si ustedes han sido curiosos, las lámparas incandescentes se calientan. Es la energía roja, la roja lejana, la que está provocando ese calor. Sin embargo, aquí, al quitarle la roja lejana y quizá la media, esta ya no emite temperatura. Es decir, son lámparas frescas. Y eso permite que prácticamente todo el espacio lo podamos ir aprovechando. Pretendemos, las lámparas comerciales ya se venden en una cierta longitud y eso prácticamente nos está condicionando o nos está permitiendo generar investigación para decirles, para poner a su disposición cuál sería el ancho apropiado, cuál sería el espaciamiento apropiado de las lámparas para poder generar una cosecha. Y eso lo estaremos trabajando en una futura cápsula. Muchas gracias.